Para mí es un honor estar acá con ustedes. Realmente para mí es muy inquietante de pronto venir a un espacio en el que en efecto yo no doy clases, pero que me interesa mucho lo que está pasando. Entonces, bueno, pues para mí es un placer y un gusto estar por acá con ustedes. Y particularmente, bueno, para presentar hoy el libro de Ruslan Posadas, que finalmente para mí es una tarea complicada, muy complicada, porque se trata de un texto que fue ganador de una convocatoria en donde fue dictaminado por pares, fue dictaminado también por un comité editorial. Entonces es un texto que ya tiene una trayectoria en términos de que ha sido muy evaluado, muy estudiado, y además cubre los criterios más allá de un texto que simplemente se publica en alguna ocasión, sino que ya, digamos, remite a toda una trayectoria de discusión de diferentes pares y de diferentes ámbitos editoriales, sobre todo de una editorial que es muy importante, que no es una editorial cualquiera y que es además el de los primeros títulos, digamos, que va a publicar que publica nuestra universidad con FEDISA, y que además van a tener, o ya está teniendo, una gran recepción no solamente en nuestro país, en nuestra ciudad, sino que automáticamente se genera en todos los países de habla hispana. Entonces, a mí me parece que, bueno, la responsabilidad que tengo hoy de presentar este libro es muy grande, y sobre todo porque se trata de un colega extraordinario al que yo admiro mucho como investigador, como académico, y curiosamente un día recordábamos un día que nos hicieron la primera entrevista para presentar los textos de FEDISA. Recordábamos que habíamos compartido una materia en la maestría en la UNAM, y desde entonces nos habíamos dejado de ver, ¿no? Entonces el reencuentro resulta pues extraordinario, ver el desarrollo que Ruslan ha tenido, y que además es sorprendente, y que, bueno, hoy seguramente me voy a quedar corta con lo que voy a decir. Intentaré no repetir, o por lo menos mi propósito no es repetir el contenido del texto, porque en todo caso esa es tarea de cada uno de ustedes, empezar a indagar acerca de él, sino que más bien intentaré dialogar con su texto. Espero que eso genere interés en ustedes, y en todo caso, bueno, que abra una discusión con Ruslan, pero también con ustedes. Me permitiré compartir con ustedes parte del texto que yo preparé. Normalmente escribo lo que quiero compartir, por un lado para no perderme, pero por otro lado para hablar exactamente de aquello que quería subrayar, y porque es un problema de respeto a ustedes y de respeto a Ruslan, ¿no? a la obra de Ruslan. Entonces, bueno, no me gustaría desperdiciar este maravilloso momento para hacer una descripción capítulo a capítulo del libro de Ruslan Posadas. Me gustaría más bien intentar tomar los hilos de su reflexión y extenderlos hacia lo que dice entre líneas, e incluso hacia aquello que su obra me impulsa a decir a mí misma. Una impronta atraviesa su preocupación a lo largo del libro: la necesidad de repensar, como lo decía el maestro, el léxico de la política a la luz de las transformaciones históricas con vistas a lo porvenir. Esto es, con vistas a la historia del futuro, para tomar un concepto que él mismo usa en su libro. Justamente para dar cuenta de esta preocupación, Ruslan se acerca a la obra de Ulrich Beck, de Anthony Giddens y de Zygmunt Bauman, pero no solo eso, apuesta por un contexto esbozado bajo la égida de una realidad líquida generada por el proceso de globalización. Lo que propone a través de su texto no radica en resolver el problema de transitar con viejos mapas conceptuales las cuestiones políticas contemporáneas, sino justamente lo que intenta es alertarnos de la necesidad de pensar en otro registro,
uno que sea capaz de abordar la nueva realidad de un Estado en retirada, una sociedad individualizada, una democracia deslegitimada y una gobernabilidad diezmada para utilizar sus propios términos. Y aquí quiero detenerme frente a un gesto que subyace a lo largo de la escritura de este maravilloso libro, su referencia a lo cotidiano. Dirá Maurice Blanchot que no hay nada más difícil de descubrir que lo cotidiano. En una primera aproximación, lo cotidiano es lo que somos en primer lugar y con más frecuencia, en el trabajo, en el ocio, en la vigilancia, en el sueño, en la calle, en lo privado de la existencia. Lo cotidiano es, por tanto, nosotros mismos de ordinario. En este estadio, consideremos lo cotidiano carente de verdad propia. El movimiento, entonces, consistirá en tratar de hacer que participen las diversas figuras de lo verdadero, en las grandes transformaciones históricas, en el devenir de lo que sucede, ya sea abajo, cambios económicos y técnicos, y ya sea arriba, filosofía, poesía y política. Se trataría en consecuencia de abrir lo cotidiano a la historia, pero también a lo porvenir. Cuando Ruslan afirma que, y aquí cito, la idea es ponderar cómo los cambios se han hecho presentes en la praxis económica y sociopolítica de las últimas 3 décadas y que esto debe ser considerado al momento de establecer los alcances y los límites del léxico con que estábamos acostumbrados a pensar y analizar la política, aquí cierro la cita, nos está sugiriendo que para repensar el léxico de la política es preciso advertir que sus transformaciones están ancladas a lo propio de lo cotidiano, a lo que lo cotidiano tiene de humanidad y a lo que escapa de lo cotidiano. Y es justamente sobre la base de estas 3 transformaciones que propongo compartir con ustedes mi reflexión de la lectura del libro Realidades líquidas, conceptos zombies, el léxico de la política en la globalización de Ruslan Posadas, que hoy tengo el honor de presentar. Ahora bien, ¿qué es lo propio de lo cotidiano? Si ensayamos una respuesta en función de la nueva realidad que nos presenta la globalización, desde la perspectiva de Ruslan, diríamos que lo propio de lo cotidiano consiste en no dejarse aprender. Se escapa, pertenece a la insignificancia, y lo insignificante carece de verdad, de realidad, de secreto, pero es quizá también el lugar de toda significación posible. Pero ¿cómo reconstruir desde ahí un nuevo lenguaje para la política? Dice Ruslan, el problema es que con la globalización se han roto paradigmas que creíamos inamovibles hasta hace muy pocos años. De allí la exigencia, aparentemente risible, aparentemente inconsecuente, pero necesaria, que nos lleva a buscar un conocimiento de lo cotidiano siempre más inmediato. Queremos estar al corriente de todo lo que sucede en el mismo instante en que sucede. En nuestras pantallas, en nuestros oídos, no solo se inscriben sin retraso las imágenes de los acontecimientos y las palabras que los transmiten, sino que en resumidas cuentas no hay más acontecimiento que ese movimiento de transmisión universal, reinado de una tautología enorme. Los inconvenientes de semejante vida pública e inmediatamente exhibida se observan ahora, y eso es exactamente lo que Ruslan apunta radicalmente en su libro. Los medios de comunicación, lenguaje, cultura, poder imaginativo, a fuerza de ser considerados tan solo como otros medios, se desgastan y pierden su fuerza mediadora. Creemos conocer las cosas inmediatamente sin imágenes y sin palabras, y en realidad solo tenemos tratos con una prolijidad machacante que no dice nada ni muestra nada. ¿Cuántas personas encienden su aparato de radio o televisión y salen de la habitación satisfechas con ese ruido lejano y suficiente? ¿Esto es absurdo? De ningún modo. Lo esencial no es que tal hombre se exprese y tal otro escuche, sino que al no hablar ni escuchar a nadie en particular, haya no obstante habla y algo así como una promesa indefinida de comunicar, garantizada por el vaivén incesante de las palabras solitarias. Es posible decir que en esa tentativa para rescatar lo cotidiano en el ámbito de lo cotidiano,
este pierde toda su fuerza de alcance. Lo cotidiano ya no es lo que se vive, sino lo que se mira, lo que se muestra, espectáculo y descripción, sin ninguna relación activa. Se nos ofrece el mundo entero, pero en el modo de la mirada. Estamos exentos de la preocupación de los acontecimientos porque hemos puesto en su imagen una mirada interesada, después simplemente curiosa, después vacía, pero fascinada. A Salto dejé participar de una manifestación en la calle, puesto que en el mismo momento, en medio del reposo y la seguridad, gracias a un aparato de televisión, asistiremos a una manifestación misma, allí donde producida, reproducida, se ofrece ante nuestra vista en su conjunto, haciéndonos creer que solo tiene lugar para que seamos testigos superiores. La práctica es sustituida por el pseudoconocimiento de una mirada irresponsable. El movimiento de un concepto, que es una tarea y una obra, por la diversión de una contemplación de una mirada superficial, despreocupada, satisfecha. El hombre, bien protegido entre las cuatro paredes de su existencia familiar, deja venir hasta él el mundo sin peligro, con la certeza de que no será cambiado en nada por lo que ve y escucha. La despolitización está precisamente ligada a este movimiento. Y el hombre de gobierno que teme a la calle, porque el hombre de la calle siempre está a punto de convertirse en hombre político, se alegra de no ser más que un empresario de espectáculos, diestro en adormecer en nosotros al ciudadano para mantener despierto en la semisombra, a una semisomnolencia, tan solo al infatigable mirón de imágenes, para tomar un concepto de Edgar Morin. Ante la marcha intempestiva de este escenario contemporáneo, Ruslan no deja de recordarnos que para explicar nuestro mundo de hoy, no se trata de generar nuevas tipologías ideales, ni mucho menos de plantear nuevos conceptos, sino de repensar los ya existentes a la luz de las modificaciones que la actividad política ha experimentado con vertiginosidad en los últimos años. En este sentido, yo me pregunto, siguiendo a Ruslan, ¿cómo plantearnos la discusión frente a un Estado que se presenta como un muerto viviente? Frente a una sociedad civil que dejó de ser lo que, según Hegel, sería el espacio en el que se dirimirían los conflictos de interés público, el lugar por excelencia de disputa permanente que lubricaría el comportamiento social. De cara a una democracia deslegitimizada, que devino lo que ya Rancière enuncia a partir de la ambivalencia de sus fines, donde el estatus ciudadano sirvió para evidenciar los problemas de legitimidad. Las libertades civiles se constituyeron en caldo de cultivo para la inestabilidad social y la promoción del debate público hizo manifiesto el demérito de las acciones gubernamentales. Y para completar el escenario, una nueva dinámica económica que impone un proceso de globalización que genera una representación política deteriorada y ausente de legitimidad al interior de los estados democráticos, haciendo evidente la presencia de una gobernabilidad diezmada. Sin decirlo, pero bocetando entre líneas, de principio a fin, Ruslan nos muestra que lo propio de lo cotidiano consiste en designar una región o un nivel de habla, de ahí su preocupación por renombrar lo político. En este sentido, cuando nos remite a lo cotidiano para entender el mundo hoy, cada vez que describe las figuras del Estado, sociedad, democracia y gobernabilidad, nos conduce a esa parte de existencia inaparente y sin embargo no oculta, insignificante, porque siempre está más acá de lo que significa, silenciosa, pero con un silencio que ya se ha disipado, cuando nos callamos para escucharlo y cuando escuchamos mejor charlando, en esa habla no hablante, que es el dulce susurro humano en nosotros, en torno a nosotros. Y esto me lleva a rastrear la segunda transformación enunciada al principio de esta conversación, lo que lo cotidiano tiene de humanidad. La tierra, el mar, el bosque, la luz, la noche, no representan la cotidianidad, la cual pertenece en primer lugar a la densa presencia de las grandes aglomeraciones urbanas.
Son precisos esos admirables desiertos que son las ciudades mundiales para que empiece a alcanzar nuestra experiencia de lo cotidiano. Lo cotidiano no está en el calor de nuestros hogares, no está tampoco en las oficinas ni en las iglesias, ni tampoco en las bibliotecas o en los museos. Está, si es que está en alguna parte, en la calle. Dice Henri Lefebvre, abre. La calle tiene ese carácter paradójico de tener más importancia que los enclaves que unen, más realidad viva que las cosas que reflejan. La calle hace público. Lo que se oculta, lo arranca de la oscuridad, publica lo que sucede en otra parte, en el secreto, deforma, pero lo inserta en el texto social. Cierra la cita. Y lo publicado en la calle no es, sin embargo, realmente divulgado. Se dice, pero se dice no lo lleva consigo ninguna habla realmente pronunciada, del mismo modo que los rumores se propagan sin que nadie los transmita, y porque aquel que los transmite acepta no ser nadie, de donde resulta una peligrosa irresponsabilidad. Hay que añadir que la responsabilidad del rumor, allí donde todo está dicho, todo está escuchado, incesante e interminablemente, sin que nada se afirme, sin que haya respuesta para nada, rápidamente se hace más pesada al dar lugar a la opinión pública, pero tan solo en la medida en que lo que se propaga se convierte, y con qué facilidad, en movimiento de propaganda, es decir, por el paso de la calle al periódico, de lo cotidiano en perpetuo devenir a lo cotidiano transcrito, no digo inscrito, informado, estabilizado, valorado. Esta traducción lo modifica todo. Lo cotidiano carece de acontecimiento. En el periódico, esa ausencia de acontecimiento se convierte en el drama de los sucesos. Todo es cotidiano en lo cotidiano. Por el contrario, en el periódico, todo lo cotidiano es insólito, sublime, abominable. La calle no es ostentosa. Los que pasan por ella desconocidos, visibles, invisibles, y solo representan la belleza anónima de los rostros y la verdad anónima de los hombres, esencialmente destinados a pasar, sin verdad propia y sin rasgos distintivos. En la calle, cuando la gente se encuentra, siempre es con sorpresa y como por error. Y esto es porque allí la gente no se reconoce. Para ponerse delante uno de otro, primero hay que extirparse de una existencia sin identidad. Ahora bien, en el periódico todo se enuncia, todo se denuncia, todo se hace imagen. ¿Cómo entonces lo no ostentoso de la calle se convierte, una vez publicado, en la ostentación constantemente presente? Es posible con seguridad invocar el trastrueque dialéctico. Es posible incluso decir que el periódico, incapaz de captar la insignificancia de lo cotidiano, solo puede hacer palpable su valor declarando lo sensacional. Incapaz de seguir su proceder en su inapariencia, lo capta bajo la forma dramática del proceso. Incapaz de alcanzar lo que no pertenece a lo histórico, pero que está siempre a punto de irrumpir en la historia, se mantiene en la anécdota y nos retiene con historias. Y así, habiendo reemplazado el no pasa nada de lo cotidiano por el vacío de los sucesos, nos presenta el pasa algo, de la gran historia en el ámbito en el que se pretende ser lo periodístico y no es sino lo anecdótico. El periódico no es la historia bajo las especies de lo cotidiano, y dentro del compromiso que nos ofrece, sin duda traiciona menos a la realidad histórica cuando descuida lo incalificable cotidiano, aquel presente sin cualidades que se ingenia vanamente en calificar, es decir, en afirmar y en transcribir. De ahí que la calle constituye la realidad vivida de lo humano en su cotidianidad insertada en el texto social. Y es precisamente esta humanidad de lo cotidiano lo que Ruslan insta a recuperar en los conceptos contemporáneos de la ciencia política. Pues como bien señala, si acudimos al léxico habitual de la ciencia política para explicar la realidad líquida de nuestros días, tendremos frente a nosotros conceptos zombies que exponen el funcionamiento de instituciones concha
frase que utilizará parafraseando a Giddens. No es que no sirvan, dirá, pero revelan la realidad a medias. Son como los seres medios vivos y medios muertos. No se sabe cuál será su futuro, porque su presente es incierto. De seguir transitando por este derrotero, estaremos encaminados a encerrarnos en el caparazón de una interpretación política del terror que debilitará nuestra disciplina. Lo que me conduce a la tercera y última transformación para repensar el léxico de la política que demanda Ruslan a los teóricos de la política. Lo cotidiano se escapa. ¿Por qué se escapa? Porque no tiene sujeto. Cuando se vive lo cotidiano, es el hombre cualquiera quien lo vive. Y el hombre cualquiera no es propiamente hablando yo, ni propiamente hablando el otro. No es ni uno ni otro, y es uno y otro en su presencia intercambiable, su reciprocidad anulada, sin que por eso haya aquí un yo y un alter ego que puedan dar lugar a su reconocimiento dialéctico. Y en esto radica, desde mi punto de vista, el reto de pensar hoy la teoría política, su concepción, su léxico. ¿Cómo reconstruir una disciplina que nació anclada al sujeto, llámese Estado, sociedad civil o ciudadano, que hoy se muestra desdibujado? Al mismo tiempo, lo cotidiano no pertenece al objetivo. Vivirlo como aquello que podría vivirse mediante una serie de actos técnicos representados por la aspiradora, la lavadora, el refrigerador, el aparato de radio, la televisión, el automóvil, es sustituir por una suma de acciones parciales esta presencia indefinida, ese movimiento unido, que sin embargo no es un todo, por el cual estamos continuamente, aunque en el modo de la discontinuidad, en relación con el conjunto indeterminado de las posibilidades humanas. Naturalmente, lo cotidiano, puesto que no puede asumir un sujeto verdadero, cuestionado incluso desde la cuestión del sujeto, tiende sin cesar a entorpecerse en cosas. Quizá en esto radica la inutilidad de los conceptos a lo que se refiere Ruslan, cuando dice que estos ya no explican la realidad, corriendo el riesgo de aparentar cierta frivolidad que desvirtúa el carácter científico de nuestra materia, convirtiéndola en una disciplina ripia, tosca. Lo cotidiano entonces es el medio donde, como lo observa Lefebvre, alienaciones, fetichismos, cosificaciones producen todos sus efectos. Quien trabajando no tiene más vida que lo cotidiano de la vida, es también aquel para quien lo cotidiano es lo más pesado. Pero si se queja de ello, se queja del peso de lo cotidiano en la existencia, y al punto se le contesta: lo cotidiano es lo mismo para todos, y se le añade, como el Danton de Büchner, no hay apenas esperanza de que esto cambie nunca para nadie. Lo cotidiano que escapa adviene, pues, como una losa pesada para repensar el léxico de la política en tiempos de globalización, de realidades líquidas. Sin embargo, no hay que dudar de la esencia peligrosa de lo cotidiano. No solo habría que dudar de esto, sino que no hay que temerlo. Más bien habría que intentar rescatar la secreta capacidad destructora que está allí en juego, la fuerza corrosiva del anonimato humano, el desgaste infinito. El héroe, a pesar de ser un hombre de valor, es aquel que le tiene miedo a lo cotidiano y lo teme. No porque tema vivir allí demasiado a sus anchas, sino porque teme afrontar lo más temible, un poder de disolución. Lo cotidiano recusa los valores heroicos, pero sucede que recusa todavía más todos los valores y la idea misma de valor, arruinando siempre de nuevo la diferencia abusiva entre autenticidad e inautenticidad. La indiferencia de la teoría política hoy justamente se sitúa en un ámbito donde la cuestión del valor no se plantea. Hay lo cotidiano, sin sujeto, sin objeto. Y mientras lo hay, lo cotidiano no tiene por qué valer. Y si el valor, pese a ello, pretende intervenir, entonces este no vale nada. En esto radica la fuerza del texto de Ruslan Posadas, su potencia, en poner en escena la necesidad de romper la indiferencia de la teoría política, de su léxico, para acceder a lo inaccesible de lo cotidiano,
a someter el pensamiento político a una experiencia cotidiana que ponga en tela de juicio la exigencia inicial de dar cuenta de la existencia tal como la lleva consigo la cotidianidad. Y es que dentro de lo cotidiano ni nacemos ni morimos. De ahí el peso y la fuerza enigmática de la verdad cotidiana, en cuyo espacio, sin embargo, no hay ni lo verdadero ni lo falso. Simplemente se encuentra la radicalidad de una humanidad que ha sido dejada de lado. Muchas gracias. Bueno, pues qué decirles, después de escuchar a Concepción uno se queda sin palabras. Realmente agradezco mucho la ponencia que Concepción se tomó la molestia de preparar. Yo más que hablar, ¿no? Preferiría que lo hicieran los asistentes. Simplemente diré algunas cosas que tienen que ver con mi agradecimiento, es decir, nuestra universidad tiene talento. Concepción Delgado es de los mejores talentos que tiene esta institución. Es hecha en CEU, pero también es hecha en la Sorbona y hecha en Yale. No es cualquier cosa y la clase en la UASL. Entonces, eso es algo que hay que ponderar. Por otro lado, la digamos, manera, ¿no?, en la cual ella analiza, le pedí yo críticamente, me falló ahí porque me echa puras alabanzas. Espero que pueda también tener planteamientos críticos al texto, que es para lo que me imagino sirven más las cosas que uno escribe. Pues esto me lleva también a pensar la manera en la cual nosotros hemos estado acostumbrados a pensar las cosas. Entonces este texto trata de justamente ser, pues en principio, ¿no?, la base de la discusión. Es un texto que podría encajar más en la ciencia ficción, o como se decía en tiempos de Salinas de Gortari, en la política ficción, pero que es un esfuerzo, ¿no?, yo diría limitado todavía, con mucha tela por donde cortar, pero que agradezco que Concepción lo haya presentado como un gran texto. Es decir, yo creo que todavía le falta bastante, pero Concepción es muy generosa con sus palabras y con el tiempo que se ha dedicado en preparar estas líneas. Entonces es lo que tendría que decir en el principio, y si acaso remarcar la idea para poder después escucharlos a ustedes, que el hacer este texto, ¿no?, como una confección que vengo trabajando desde hace 6 o 7 años, ¿no?, que una parte de este texto fue resultado de mi trabajo de investigación doctoral, tiene agregados ahora nuevos, es una versión corregida y aumentada. Me ha llevado a formularme otras interrogantes. Yo quería suponer que, como lo que escribe uno sí tiene fecha de caducidad, que básicamente para cuando se publicara ahora por la grandiosa cooperación de GEDISA con nuestra institución, pues el texto iba a quedar justamente como un ripio, como algo ya caduco, pero veo lastimosamente que no, que al menos en algunos de sus planteamientos sigue siendo vigente la idea de replantear la manera en que entendemos la vida pública, y sobre todo la idea que tengo ahora, a la que me conduce justamente un nuevo proceso reflexivo, es que nuestra disciplina se ha estancado básicamente en una santísima trinidad de temas. Para decirlo de manera categórica, parece que para la ciencia política solo existe eso que son las mal llamadas políticas públicas, que alguien nos presente a las privadas, por favor, los temas electorales, y podríamos decir genéricamente lo que tiene que ver con los espacios de la representación y la transparencia o rendición de cuentas, en eso que hemos adoptado malamente con el término tan ambiguo y grotesco de accountability. Entonces eso hace que mi planteamiento sea todavía más crítico. Nuestra disciplina, aparte de estancarse, se ha hecho altamente conservadora, y por eso quienes estudiamos esta disciplina, y en general quienes aportamos esfuerzos buenos o malos como docentes,
pues somos calificados como conservadores, y no es para menos, porque pensemos que el objetivo de la disciplina en cuanto tal nos lleva justamente a la defensa de las instituciones, a veces de manera sempiterna, y el resultado que da, imaginémonos, ¿no?, una crisis de la disciplina en muchos ámbitos, es decir, que no logra explicar la realidad, pero que también se vuelve conservadora en términos de sus planteamientos actuales, pues sí nos deja en el peor de los mundos posibles, literalmente, y eso para mí es una cuestión grave. Revisemos tan solo lo que estudiaba la ciencia política en los años 60 y 70, y no me refiero necesariamente a las posiciones heredadas del marxismo o de la escuela de Frankfurt, pero tenía cuando menos líneas de investigación subyacentes como la sociología política, y hoy en día la sociedad no es algo que analice nuestra disciplina, no es algo que analice la politología, la hemos delegado netamente en los colegas que estudian sociología, y eso también es una cuestión grave. O los temas que tienen que ver con la ética, que fueron inaugurados por el pensamiento griego, si acaso el remanente lo encontramos en la obra de John Rawls, más filósofo político que teórico político, pero que en la actualidad son temas que ya no importan, que están en desuso. Parece que nuestra disciplina quisiera encontrar esos nuevos teóricos, pero al estilo Niccolò Machiavelli, más que al estilo Max Weber, y esa, digamos, es parte de la tragedia que tiene hoy a nuestra disciplina sembrada, creo yo, en un ambiente netamente conservador. Y dejo entonces esa reflexión para escucharlos ustedes, para sobre todo conocer sus planteamientos, sus dudas. Es un texto, creo yo, que da para ser criticable también, ¿no? Habrá quien defienda la otra posición. Concepción ya ha dado algunas claves de por dónde iniciar la crítica, y es lo que yo tendría que decir, y desde luego remarcar que me siento yo particularmente muy honrado de que haya sido Concepción Delgado quien haya presentado este texto, no solamente por su trayectoria académica, sino sobre todo a pesar de que somos colegas y amigos recientes, parece que somos amigos de toda la vida. Entonces, sin razón de más para agradecerle a Concepción. Insisto, uno de los mejores talentos que tiene nuestra universidad. Entonces, pues me gustaría iniciar el diálogo con ustedes o con Concepción más específicamente. Yo le pedí a Concepción que en la medida en que yo no hablara tanto este día, podrían salir mejor las cosas. Entonces, ¿quién quiere inaugurar esta ronda reflexiva? Sí, Antonio Rabasa, colega. Dos puntos importantes. Tú mencionas mucho en tu texto, en una conversación que tuvimos hace 8 días en el estacionamiento, te basas mucho en Bauman. Y escuchando a la doctora Concepción de lo cotidiano, me surgen dos preguntas. Uno, ¿cómo podríamos trabajar en una sociedad como la de nosotros, México, básicamente, estos conceptos de sociedad líquida, cuerpos flácidos, en donde a veces se quedan mucho en el marco muy académico y no bajamos a lo cotidiano, como decía la Concepción, al pueblo en lo cotidiano, ¿no? Y hace 3 años, 4 años aproximadamente, la manifestación de los zombies hubo una gran cantidad, hubo más o menos como 4,000 personas saliendo de la Ciudad de México. Y antes hubo una manifestación para apoyar a los sin trabajo, a los paristas, a todo lo que estaba sucediendo en España. Y no llegaron ni a 600 euros. Entonces, creo que la publicidad, todo lo que implica los medios masivos de comunicación, los zombies pues arrasaron, a diferencia de una situación muy crítica del paro que había, de los sin trabajo, la crisis española, y había una manifestación ya por así me gustaría, tanto del doctor Urlan como de la doctora Concepción, cómo se podría replantear
los conceptos de Bauman en una sociedad líquida a lo cotidiano de nuestro país, al pueblo de México. Que a veces nos quedamos con conceptos como muy académicos, muy en las universidades, y no traspasamos al pueblo estas cosas cotidianas o líquidas que se están dando. Bueno, o sea, en efecto, yo coincido contigo en términos de que muchas veces hacemos toda una reflexión teórica, filosófica, que no aterriza y que no logra, digamos, entrar en comunión con lo que está sucediendo en lo cotidiano, y que es precisamente que hoy yo quería compartir con ustedes esta idea de eso cotidiano que está ahí, pero que no tomamos en cuenta, y que justamente la teoría política tendría hoy, o en todo caso estamos obligados quienes nos dedicamos al estudio de la ciencia política, a empezar a atender ese tipo de cosas. Y en efecto, yo pienso que tenemos que empezar a imaginar y a observar, más que imaginar, cómo la política no se constituye solo dentro de los espacios institucionales. Ese es el primer elemento que yo pienso que hay que empezar a rastrear. Lo político se constituye también, o fundamentalmente, y en el momento en que dos personas dialogan, ponen, digamos, en sus manos un punto de vista y generan una voz para modificar algo, desde dos personas que se reúnen en un momento dado para hacer algo, hasta el momento en que esto se acuerpa en una constitución, ¿no? O sea, está desde el momento de lo más cotidiano hasta el momento de la representación institucional, y ambos son importantes. Lo que pasa es que hoy, en efecto, la teoría política se ha circunscrito al ejercicio institucional. Yo no soy una estudiosa de Bauman, pero sí considero que apelar a la vida de lo cotidiano implica hacer una apuesta por lo humano en términos de gente, personas acuerpadas que estamos sintiendo, que estamos diciendo, y que en este sentido, en efecto, es necesario apelar a las necesidades y a las formas de solidaridad que estamos construyendo desde abajo. Y que mi apuesta, en todo caso, como politóloga es esa. Yo no considero que el poder se constituya en otro espacio, sino en este espacio del diálogo con el otro, ¿no? No puedo construir un diálogo con un Estado, un ciudadano y un Estado, no significa nada. Este diálogo puede ser instrumentado en el espacio del diálogo, del espacio cotidiano, del aquí, del ahora, y en ese sentido me acerco, digamos, al pensamiento de Bauman, de Beck, no al de Giddens precisamente, pero sí hay una apuesta en pensar la idea, por ejemplo, de los derechos humanos, en mi caso, de pensarlos desde lo que estamos construyendo en el aquí y en el ahora, en la relación con el otro, ¿no? Y que se acuerpa en esta discusión continua y permanente que nos permite llegar a un acuerdo, pero que ese acuerdo es temporal en términos de que hay un ejercicio de deliberación para lograr un objetivo, pero que evidentemente hay que acuerpar en una reglamentación, pero que esa reglamentación no está dada de hoy y para siempre. Esa sería como la crítica fundamental, o sea, una constitución, una normatividad, una reglamentación no está dada de hoy y para siempre. Esta es modificada por cada uno de nosotros en el momento de la interacción, de la deliberación, de la comunicación. Entonces yo siento que en efecto por ahí tendríamos que empezar a indagar estas nuevas formas de construcción de la política, estas nuevas formas que escapen a la democracia pensada simplemente en el espacio del sistema electoral y que se acuerde en efecto en este momento en el que somos capaces nosotros de hablar, de discutir, de construir un juicio acerca de lo que está pasando y de entonces establecer una regla para el aquí y el ahora. No sé, por ahí yo pensaría. Sí, entre otras cosas, tan interesante planteamiento es de lo que trata en parte el texto que
Concepción Delgado estará presentando la siguiente semana a esta misma hora, en el mismo auditorio, casi por el mismo canal, ¿no? Pero además esto que preguntaba Antonio Rabasa, colega de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, me recuerdo justamente esa canción de Silvio Rodríguez, No causas y azares, ¿no? Cuando decía que las causas nos fueron cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se nos viene enredando poderoso, invencible, que compartiría justamente en términos de lo que acaba de exponer Concepción. Y a mí, por ejemplo, me resulta bastante gratos esta serie de autores al estilo Bauman, que plantean un entendimiento de la vida pública a partir no de conceptos estrictamente académicos, sino de metáforas. Los críticos de este tipo de planteamientos dicen que eso no es científico, ¿no? Que eso no es ciencia y que no debe ser considerado incluso una disciplina, sino literatura. Puede ser, pero explicarle, ¿no? El funcionamiento, la decadencia del Estado a alguien que no estudie la ciencia política a partir de la tesis baumaniana de la vida líquida, ¿no? Del paso de la vida sólida a la vida líquida, cuando menos a mí me ha funcionado de manera más eficaz que empezar a plantear, por ejemplo, la conocida tesis de Max Weber del Estado como monopolio de la violencia. Si llegamos con algún connacional, ¿no? Que vive en Tixla o en Tijuana, y le decimos el Estado tiene el monopolio de la violencia, lo van a tomar no solamente como una broma de mal gusto, sino como algo que no tiene una referencia propia a la serie de condiciones en las que vive mucha gente en México. Entonces, desde luego yo estaría justamente por ese entendimiento que plantea la pregunta de Antonio Rabasa, de que nuestra disciplina deje de ser en todo caso menos elitista, tal vez menos conservadora, y se acerque a sus orígenes, porque me parece que en los orígenes, y allá hay que rastrear lo que se estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en los años 60 y 70, e insisto, no necesariamente lo que tenía que ver con los temas del marxismo o de la Escuela de Frankfurt. Si estudiáramos la noción del acercamiento con la sociedad, que ese era finalmente el epicentro de la discusión de nuestra disciplina, tal vez ahí podríamos encontrar muchísimas más respuestas a las que hoy nos pueden dar, sin ser menos importantes, ¿no? Eso sí lo quiero remarcar, los temas electorales, los temas de transparencia y de rendición de cuentas, y los temas de las llamadas políticas públicas, porque justamente ese es el epicentro de la discusión, ¿no? Cómo acercar la disciplina al entendimiento de la sociedad. Si no, pues es una disciplina netamente autorreferencial, ¿no? Nos entendemos entre politólogos, nos leemos entre politólogos, ¿no? En el sentido más ideal, ¿no? A veces ni siquiera entre nosotros nos leemos, ¿no? Y nos citamos, porque consideramos que simplemente hacemos como refritos, ¿no? O retomamos ideas que son más bien de otro pensamiento, de otra estructura, de otro contexto, y que por otro lado, al menos yo sí puedo decir también, anunciando un posicionamiento respecto a la siguiente semana, que yo podría considerar el texto de Concepción Delgado, Los dilemas de la ciudadanía moderna y la dignidad de los derechos humanos, como literalmente una tesis de autora mexicana, ¿no? Y bien estructurada, bien establecida, y entonces es un tanto lo que yo percibo en términos de mi idea, ¿no? De si cuando está bien no nos funcionan los conceptos tradicionales, hay que hacer un planteamiento para poder entender mejor la vida pública, y eso pasa simplemente por el camino de estructurar o plantear ideas nuevas, no necesariamente novedosas, pero sí nuevas que nos ayuden a tener mejores niveles de entendimiento en una disciplina zombie y conservadora como actualmente es la ciencia política.